Okay, hello everybody. Thank you for coming. Nice to see you again. It's time for begin. Remember, we are on Monday and we are going to begin this week reading the versicle for this week. Is gonna be the last time. This is the last time because we are going to close this series about the fruit of the Spirit. Yes, that means that we go to the last of the fruit of the Spirit, and in this case, for this week, we are going to talking about self-control. That is a word in English, self-control. We go to Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Okay, it's the last time that we are going to read this versicle because in this week we are going to finish the series fruit of the Spirit. Okay, we were talking about love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. And the last one, the last fruit of the Spirit is the ninth, and is self-control. Ok, bienvenidos, gracias a todos, esperando hayan regresado con bien de este fin de semana, ¿verdad? Se encuentren con bien ustedes y sus familias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Una semana más de clases de English. Y interesante, ¿verdad? Porque esta semana cerramos con esta serie, ¿verdad? De este versículo que imagínense qué rápido, 9 weeks, se dicen fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2 meses y una semana más, 9 semanas en las cuales hemos estado hablando acerca de lo que son los fruit of the Spirit. Hemos visto cada uno de ellos, qué significan, de dónde provienen y su aplicación, ¿verdad? Dentro de nuestra vida. Recordando que cerraremos con el que en inglés se llama self-control. En español se usa la palabra templanza. Posiblemente hemos escuchado alguna vez la expresión, ¿verdad? De alguna persona decir, es que esta persona tiene temple o él da el temple. Y a veces eso del temple se asemeja quizás como al temperamento de alguien o al carácter de alguien. Pero mañana vamos a hablar un poco más del Spanish, o por lo menos esa palabra que se encuentra en Reina Valera. En inglés, creo que es más directo el mensaje porque nos dice self-control, self-control. Y pues es una palabra compuesta. En este caso, si vamos a dictionary.com, nos encontraremos con la palabra y nos daremos cuenta que es una palabra compuesta de dos. Pero es de estas palabras que se separan por un guión. A veces hay muchas palabras en el inglés que se omite el uso de ese guión y en otras no. Entonces vamos a self-control. Es una palabra pues que la primera la primera parte es monosílaba como self y la segunda parte tiene dos sílabas. Es en control. Pueden ver que la primera sílaba de control pues es el schwa, ¿verdad? El que se encuentra ahí, control. Y pues de destacar, ¿verdad? Bueno, se usa para referirse a autocontrol, ¿verdad? Control de sí mismo, incluso dominio propio, ¿verdad? Podría ser otra forma de traducir esa palabra al español. Muy diferente a lo de templanza, o por lo menos una palabra completamente que nos lleva a pensar o a escarbar un poco más. Hay una canción, ¿verdad? De una artista de allá de los años 70, 80, bueno, más 80 creo, que se llamaba Laura Branigan. Ella tiene una canción que se llama Self Control, precisamente, pero ella habla de perder el control, ¿verdad? De que hay alguien, ¿verdad? Un enamorado que ella tiene que le hace perder el control. Acá no, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de tener el control sobre sí mismo. Eso es self-control. Esta palabra en dictionary.com no hay mucho, es bastante escueta la definición. Nos dice que es un noun, es un nombre para referirse en este caso a una cualidad, ¿verdad? Dice control or restraint of oneself or one action or maybe feeling. Bueno, el control, ¿verdad? Saber
resistirse, ¿verdad? Resistirse o contenerse, dominarse, podríamos decir, a uno mismo, oneself. Bueno, de hecho, como utiliza el vocablo self, debemos de recordar que esto está relacionado o es lo que se suele utilizar para todos los reflexive pronouns, como myself, yourself, himself, his self, lo que vendría siendo herself, or maybe podríamos incluir ahí el itself, their self, themselves, todos estos que terminan en self, ya sea con F para lo singular o selves con V y una E al final, una E con S, que sería para los plurales. Esa palabra pues ya de por sí nos indica que tiene que ver con el yo mismo, tú mismo, él mismo, ella misma. Bien, pero se refiere a controlarse, saber resistirse quizás a los impulsos o a ciertas situaciones, incluso las acciones o los feelings, las mismas emociones o sentimientos. Hay una palabra relacionada a self-control que casi es lo mismo y aparece como acá, que es self-discipline. Self-discipline vendría siendo como autodisciplina, o sea, autocontrol, autodisciplina, dominio propio. Aquí tendríamos ya algo que nos diría, bueno, hay algunas palabras, ¿verdad? Que podrían ser similares, pero tiene que ver, ¿verdad? Con ese carácter de saber dominarme a mí mismo, ¿verdad? Así lo podríamos ver esta parte. Luego tenemos algunos synonyms como self-discipline, entra dentro de los sinónimos self-resisting, que vendría siendo como pues el autorresistirse, ¿verdad? O el autoprivarse de hacer ciertas cosas. De hecho, el otro término es willpower, que es interesante porque ese de willpower tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Con la voluntad y el poder. Es decir, tener la voluntad y el poder de decir no a ciertas cosas. Y el último, ¿verdad? Es un poquito complicado porque es una palabra compuesta como de tres partes. Level-headedness, que vendría siendo como alguien que tiene, hablamos en español de que la mente domina el cuerpo, ¿verdad? Es decir, la mente está sobre los deseos del cuerpo. Por ahí viene más o menos este término, ¿verdad? De que en nuestra cabeza está a nivel superior, ¿verdad? Y tiene la cualidad de controlar a nuestros restos de miembros del cuerpo. Bueno, hay algo interesante, ¿verdad? En cuanto al Orange, pues se remonta a 1705 o maybe 1715, por ahí más o menos en este siglo se comenzó a hablar de self-control. Se puede utilizar como adjetivo, ¿verdad? Como self-controlled o maybe como self-controlling. Self-controlling. Alguien que tiene autocontrol. Luego encontramos algunas aplicaciones, ¿verdad? A lo que vendría siendo el self-control. Aparecen algunas palabras interesantes, ¿verdad? Quizás, bueno, ya hablamos de restraint, ya hablamos de self-discipline, como discipline, precisamente como la disciplina, pero aparece ahí un término interesante que es el stoicism o el ser estoico, ser alguien estoico sería similar a self-control. Es decir, una persona muy serena, ¿verdad? Y que ve las cosas muy fríamente, eh, nos daría esa idea también. Ahora, si lo aplicamos, ¿verdad? A nuestro diario vivir, ahorita que estamos at the beginning for the year, we are in January. Normally, people in January make a resolution for their life, for the new years. And maybe somebody, or maybe too much people say, okay, in this new year, in this 2023, I want to lose some weight.
Lost weight. I want to lose weight. I'm fat and I want to be in shape. Maybe I'm going to go to a gym, do exercise. I'm going to quit about eat junk or fast food. I want to eat healthily. I'm not going to eat more soda. I'm not going to drink, for example, coffee. Or maybe people says, I want to be in a good shape. I want to be slim. Okay, and that is a resolution. But for making that across the year, you need self-control. Self-control. It's like the will to do this thing. Ok, cerramos entonces con self-control aplicándolo a eso de los deseos o la resolution, ¿verdad? Los propósitos de fin de que nos ponemos por el inicio de un nuevo año y la finalización del anterior. Esos propósitos que normalmente nos ponemos tienen que ver casi siempre con el peso, ¿verdad? Muchas personas comienzan a decir, hey, I want to lose weight, quiero perder peso. I want to look in a good shape, quiero verme bien. I want to be slim, quiero estar en forma. I want to go to the gym, quiero ir al gimnasio, quiero hacer ejercicio, whatever. Eso no se logra si no hay discipline. Si no se tiene disciplina, no se logra. Si no hay self-control, si no tenemos autocontrol, dominio propio, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando esta semana y recuerden que es el último, es la última vez que vamos a leer este versículo, ya que estaríamos terminando esta serie, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al topic for today. Estamos con el closing también de lo que vendrían siendo los verbal tenses. Hemos dicho que al terminar este tema, de lo que vendrían siendo los perfect tenses, tendríamos un abanico, ¿verdad? En donde usted ya tiene que identificar los 12 tenses. 12 tiempos verbales, ¿verdad? Que ya debemos de manejar y de saber en qué momento alguien los está utilizando o discernir esa estructura fácilmente en unas sentences. Ok, ¿qué nos toca hoy? Vamos al future. Ok, we are going to talking about the future perfect tense. Ok, the future perfect tense talks about the past in the future. Ok, bueno, yo creo que aquí vamos a llegar al que yo le digo que, bueno, lo adelanto, a mí personalmente ese tiempo verbal no me gusta. Vean, no me gusta no porque sea difícil de comprenderlo o de manejarlo. No me gusta porque juega mucho a hacer las veces de adivino. Vea, y no solo de adivino, sino de adivino como para, bueno, a veces están los positive people and negative people. Hay personas positivas y hay personas negativas. Entonces hay algunos que les gusta más enfocarse en lo negativo y hay algunos que les gusta más enfocarse en lo positivo. Pero cuando hablamos del future, remember, we don't know if the future is going to happen. Only God know that. But we maybe can thinking about the future, but we don't know if it's going to be true, what is going to happen. Nobody knows, ¿ok? Nadie sabe qué pasa en el futuro. Entonces, esto es como ponerse a adivinar. Y hay un grupo de personas que les gusta como echarle sal a uno, decimos acá. Esa es la expresión de acá. Es como, creo que se ponen así como el chef este, como el salt bar, y así, así nos tiran la sal, Por eso es que no me gusta mucho este verbal tense, pero esa es locura mía. Debemos de estudiarla ahorita. ¿Qué dice este? How do we make the future perfect tense? Okay, look at the structure. We need a subject. Then we are going to add the auxiliary form. In this case, is going to be will. Okay, and then we are going to have. We are not going to change this in any of the personal pronoun. I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, they will have. For every personal pronoun, we are going to use the same thing, will have. And then we are going to use the past participle. Ok, vamos a tener esta estructura muy sencilla.
y es sujeto, auxiliar will y el auxiliar have. Y luego el verbo al que nos queramos referir a la acción en pasado participio. Entonces es importante repasar la tablita aquella, ¿verdad? Que vimos hace unos meses atrás, donde nos concentrábamos en el past simple, pero que a la par estaba el past participle. Bueno, we have some examples and take a look for it. I will have finished by 10 a.m. I will have finished by 10 a.m. Bien, analicemos qué significa esto en español. Bueno, alguien dice, yo habré terminado a las 10 de la mañana. Ok, yo habré terminado. Entonces, ese habré es el will have, en este caso. Will have, I will have, yo habré terminado. Ok, es thinking in the future. Y les decía, en algunos casos eso puede ser positive y en otros casos puede ser negative. Thinking about positive people and negative people. Encontramos a personas que para decirnos las cosas o son muy pesimistas, muy negativos, ¿verdad? Tenemos los optimistic y los pessimistic al respecto de su forma de ser. Pero eso es ya cada quien, ¿verdad? Con su personalidad. Bien, algunas de estas oraciones implican el hecho de que nos adelantamos al futuro y damos por sentado que algo va a ocurrir. Eso puede ocurrir viéndolo en optimistic terms o positive terms, como esto que está acá. Bueno, alguien está diciendo, hey, a las 10 de la mañana, cuando el clock llegue a las 10 a.m., esto que estoy trabajando lo habré terminado. Eso lo estaríamos diciendo como un propósito. Es como un propósito. Estoy poniéndome una meta, diría alguien. O esa es mi idea de haber terminado. Puede ser que termine, como puede ser que no. Puede ser que alguien me esté preguntando, ¿cómo quieras vas a terminar? I will have finished by 10 a.m. Habré terminado, ¿verdad? Habré terminado. ¿Qué sucede? Que con el habré terminado le agregamos un ingrediente extra y es como darle más seguridad a mis palabras. De hecho, cuando se usa el by como lo que vendría siendo una preposition of time, recordemos que es para dar un estimado como el máximo de hora. Es decir, 10 a.m. es la hora límite. Es diferente a usar at. En ese usamos by, porque by nos da esa posibilidad de referirnos al hecho de que ese es mi tiempo top, ¿verdad? Ese es el tope. Y me propongo a esa hora terminar. Tenemos otra. You will have forgotten me by then. You will have forgotten me by then. Veamos esta. Tú me habrás. Esa debemos por el me by, ¿verdad? Vamos a poner ahí. Tú me habrás olvidado para entonces. Tú me habrás olvidado para entonces. Pensemos en una pareja, digamos una pareja de novios, y que están en el breakup, están rompiendo por algo. Entonces, uno dice eso. ¿Qué le está queriendo decir? No, nosotros era pasajero, no era algo en serio. Entonces, cuando llegue esa fecha, en el futuro, ya me habrás olvidado. Vuelvo a lo aquello, ¿verdad? Optimistic, pessimistic. Alguien optimista, alguien pesimista. A veces los pessimistic quizás los confundimos con los realistic, ¿verdad? Es decir, los dreamers y los realistic, que es otra forma de verlos. Es decir, a los que les gusta soñar y cuando decimos que son dreamers, normalmente pues los dreamers piensan en cosas positivas. Y los realistic pues son pesimistas, pero tratan de justificar su negatividad o su pesimismo en decir, bueno, es lo real, de ahí la realidad
duele. La realidad es cruel. Deja de soñar. Entonces, por eso quiero que tengan esa premisa con este tiempo verbal, ¿verdad? Para recordar su aplicación. Y esa es la razón por la que a mí no mucho me gusta ese tiempo verbal, porque es como adelantarme y tengo que fijar una posición. Si el futuro lo veo con buenos ojos o si el futuro lo veo con malos ojos. Entonces, esta persona está siendo realista diciéndole al otro, me vas a haber olvidado de aquí a un tiempo. Es que yo sin ti no puedo vivir, no me abandones. You will have forgotten me by then. Para entonces, no me habrás olvidado. Well, we have something else. Esos eran oraciones afirmativas. Vamos a las negativas. She will not. She won't. Remember, podemos contractar. She will not have gone to school. She will not have gone to school. Ella no habrá ido a la escuela. En el futuro, ella no habrá ido a la escuela. Bueno, estas negativas se vuelven un poquito complicadas, ¿verdad? Porque como lo que estamos queriendo tratar de hacer es asegurar que una acción no ocurrirá en el futuro. Entonces, aquí alguien nos está diciendo que una persona no habrá hecho algo en el futuro, no habrá ido a alguna parte en el futuro. Es como adelantándose al futuro. Luego tenemos, we will not have left. We will not have left. Remember, left en este caso es de haber dejado algo, ¿verdad? De haber dejado. Tendríamos la misma situación, ¿verdad? We won't have. We won't have. No habremos, no nos habremos ido, ¿verdad? No nos habremos ido, no habremos dejado tal lugar. Es en el futuro, es como adelantarme, es adelantarme y asegurar que algo no ocurrirá o no se dará en el futuro. Y en las question, will you have arrived? Will you have arrived? Es como cuando preguntaríamos en español, ¿habrás tú, verdad? ¿Habrás tú llegado? ¿Habrás tú llegado? Incluso en español diríamos, ¿será que en ese tiempo habrás tú ya llegado? En el futuro. Will they have resided? Will they have resided it? Siempre estas del futuro, recuérdense que para entenderla mejor en español usamos ese será, vea. Será, vea. ¿Será qué? Vea. Bien, en este caso, will they have. Habrán, es el que vamos a, habrán ellos recibido, habrán ellos recibido eso. Son questions in future. Son preguntas que marcan algo que aún no ha ocurrido. Entonces entra en juego lo de la posibilidad. Bien, ahora vamos a las contraction. En las contraction tenemos lo que vendría siendo posibilidad de contractar con los personal pronouns, en este caso el I, you, el he, el she, el it, el we, el they, con el will, ¿verdad? Así como lo contractamos algo. Para el futuro simple, por ejemplo. I'll have, you'll have, he'll have, she'll have, it'll have, will have, they'll have. Esa es una forma. Pero hay una más enredada todavía. Y esta es una supracontracción. ¿Qué es una supracontracción? Es que donde ya está algo contractado, se contracta algo más. Y esto es quizás la característica especial del future perfect. Pero cabe destacar que no todo el mundo la utiliza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diríamos esto? Bueno, pasamos de decir I will have a decir I'll have a decir I'll pasamos de decir you will have a decir you'll have a decir you'll recuerden que la contracción del have es nada más el sonido de la V.
La V. Bien, no es quizás de las más frecuentes y de hecho yo les destacaría que este tiempo verbal no es de los más usados, no es de los más frecuentes. Se usa en situaciones muy específicas y por sus propiedades, ¿verdad? Que ya explicamos, pues lo veremos en ciertos casos en los cuales queremos dar, ¿verdad? Esa seguridad nuevamente sobre algo que pensamos que puede ocurrir en un futuro, ¿verdad? Ok, permítame, solo déjenme sacar la capturita para la asistencia. Okay, great. Okay, let's continue. Vamos a ver unos samples. I'll have finished. Podemos escuchar I'll finish. I finish when you arrive. Okay. She'll have forgotten everything. They'll had their dinner by then. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estoy adelantándome al futuro. Estoy in positive way. I'll finish when you arrive. Bueno, ya habré terminado, ¿verdad? Yo ya habré terminado cuando tú llegues. Estamos queriéndonos poner como de que tenga una activity y pues cuando regreses o cuando vengas acá, ya habré terminado. Supóngase quitamos arrive y ponemos you come back. Thinking about one couple and there is maybe the husband and there is the wife. Ok, and por alguna razón la wife se va de la casa y al esposo le toca hacerse cargo de la casa, ¿verdad? De los quehaceres. Entonces, le dice que, for example, washing the clothes, de que ya habré lavado la ropa. I'll have finished, ya habré terminado de washing the clothes when you arrive. Cuando, o when you come back. Cuando regreses del super o wherever place you go, cuando regreses del shopping, hey, I have finished. Ya habré terminado. Estoy adelantando. Estoy thinking about the future in a positive way, in an optimistic about the time, and I will finish. Diríamos habré terminado. Habré terminado, diríamos. Pero aquí estaríamos diciéndolo en el sentido de asegurar, ¿verdad? De que eso ocurrirá. We have, she'll have forgotten everything. Una chica pasó un mal rato, porque digamos que le fue mal con algo, ¿verdad? Y entonces decimos, she'll have forgotten. Ella lo habrá olvidado todo. En optimistic way, algo optimista, pensando, bueno, se va a recuperar, como go over, she's going to go over in the future. Go over es recuperarse de algo, de algún problema. En negative sentences, may contract won't. Bueno, ya sabemos que podemos contratar won't, pero también podemos contratar como won't be, won't be, won't be, won't be. Es una contracción, ¿verdad? Sobre el have. Bueno, en esto yo les sugeriría quizás mantenerlo de will. Pueden contratar el will y mantener el have. Es mucho más fácil quizás para nosotros estar recordando eso. Y nada más tener en mente de que algunas personas nos pueden usar esa contracción. Entonces, cuando escuchemos algo como they'll, ya sabemos que hay un they, hay un will y hay un have. O si escuchamos algo como wanted, es un won't, o sea, un will not y un have. Anthony won't have arrived by then. Bueno, Anthony no habrá llegado
By then. By then es para referirnos en ese entonces del futuro, ¿verdad? O en ese momento. Normalmente estas de by then debe de haber un contexto. O sea, si no hay contexto en estas que se utiliza la expresión by then, va a ser difícil traducirla. Tiene que haber alguien hablando acerca de a la hora a la que Anthony llegará a algún lugar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo ese contexto de esa hora, pues usamos el by then. Bueno, a esa hora que me estás diciendo, este ya va a haber llegado. Ahí es donde debemos de cazar esa, porque así sola nos cuesta agarrar el hilo, ¿verdad? Porque tiene que haber un context. They won't, they won't finish. They won't finish the car tomorrow. Okay, what do you think? Maybe in mechanics, maybe in a garage for cars. Okay, ¿qué tal si están en un taller? Ahí tienen un carro, ¿verdad? Me lo están reparando. Y alguien me dice, hey, ya los vi, ¿verdad? Y they won't finish the car tomorrow. Ellos no habrán terminado ese carro para mañana. No te lo habrán reparado para mañana. Ok, nuevamente. Optimistic, pessimistic. Eso suena un poco pesimista, ¿verdad? Pero también lo pessimistic puede llevarnos a ser realistic. O sea, realista. Pues yo vi que estaba todo desarmado, ni tienen el motor puesto. No creo que lo terminen mañana. We can use should instead will. Podemos usar should en sustitución de will, al igual que en el anterior. Recuerden que should es una expresión más británica y con frecuencia la vamos a ver usada en I and we. Aunque sí la usan algunos norteamericanos, no es exclusiva, digamos, de los British. Okay, how do we use the future perfect? The future perfect express action in the future before another action in the future. This is the past in the future. Esa es la expresión a recordar. Recuerden que en el pasado decíamos is the past in the past. Entonces, en este caso vamos a hablar is the past in the future. Raro eso, el pasado en el futuro. Sí, es adelantarme al futuro y predecir lo que va a ocurrir. Entonces, o lo que ya habrá ocurrido en ese futuro. Tenemos un ejemplo. Otra vez vamos al ejemplo del train. Okay, the train will leave the station at 9 a.m. You will arrive at the station at 9:15 a.m. When you arrive, the train will have left. Ubiquémonos en este. Es el mismo ejemplo que vimos del tren. Que antes llegábamos tarde, ¿se recuerdan? Zarpaba a las 9, llegábamos tarde y entonces nos dejaba. Pues hoy es un poco diferente. Hoy es la misma situación, pero en el futuro. ¿Qué significa? The train leaves in the future at 9 a.m. El tren zarpa, sale a las 9 del station. Pero nosotros, we arrive in the future at 9:15. Vamos a llegar hasta las 9:15 por algún motivo. Claro, eso de llegar a las 9:15 no lo sabemos ahorita. Yo hice planes y pues pasó algo el día siguiente que nos retrasó. Pero eso no lo sabíamos, es parte de las posibilidades en el future. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos en el futuro, diríamos, the train will have left. El tren se había ido. ¿Qué implica esto? Que podríamos estar diciéndole a alguien, ¿verdad? Podríamos decirle a alguien, si no nos vamos temprano, if we go maybe or we arrive to the train station tomorrow at 9:15 a.m., the train will have left. O sea, ya los estoy amenazando, ya les estoy diciendo, ¿verdad? Ya me los puedo que salen tarde ustedes. Entonces, si mañana no llegamos a las 9 o'clock, the train will have left. Si llegamos después de esa hora, el tren se habrá ido en el futuro. Entonces, es predecir lo que ocurrirá. Ahora dice, the train will have left when you arrive. Si llegamos tarde, si nos pasamos de la hora, el tren ya habrá zarpado. Entonces, esto nuevamente, volvemos. Bueno, está lo pessimistic y lo optimistic.
¿Qué significa eso? Que si yo lo digo como una advertencia, es otra forma, digamos, de indicarles que traten de estar listos si vamos en grupo. Because, y ahí podríamos usar un because. If tomorrow we are going to go to the train station, but if we go tomorrow and we get to the station at 9:15 a.m., hey, that train will have left. Ya nos habrá dejado, ya se habrá ido en el futuro. Entonces, esto sirve como para ver el futuro optimista, ver el futuro en forma pesimista o incluso generarnos como warnings, como advertencias respecto de lo que podría ocurrir. O sea, las consequences. Es otra forma de verlo, como consecuencias de las decisiones que tomemos van a afectar el futuro. Well, we have another examples. You can call me at work at 8 p.m. I will have arrived at the office by 8. Puedes llamarme al trabajo, ¿verdad? Puedes llamarme a las 8 al trabajo, porque ya habré llegado a la oficina a las 8. ¿Qué significa eso? By 8. Que lo más tarde es a las 8 que estaré ahí, ¿verdad? O sea, que estoy antes. Es posible que esté antes de esa hora. By 8 significa que ese es el tope, el máximo, pero hay horas antes en las que yo puedo haber llegado. Ok, let me see. Veamos cómo estamos con el time. Ok, creo que nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora. Mañana vamos a continuar explicando un poco más acerca de este verbal tense. Les comparto en un momentito también lo que vendría siendo este documento. Goodbye. Goodbye, Good teacher. night. Thank you. Goodbye, everybody.